Bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez Larry Johnson, un antiguo analista de la CIA, para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo con el dólar estadounidense y, de hecho, con todo el sistema económico internacional, que ha sido muy centrado en Estados Unidos, al menos desde 1945. Así que, gracias por volver a acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Vaya, estamos viviendo tiempos interesantes. Se está cumpliendo aquella vieja maldición china que vivas tiempos interesantes. Bueno, también es interesante, porque muchas de las cosas sobre las que la gente ha estado advirtiendo durante décadas están ocurriendo ahora a un ritmo muy rápido. Conviene recordar que fue en 1965 cuando el ministro de Finanzas francés utilizó el término privilegio exorbitante para describir las ventajas que tenía Estados Unidos por el hecho de que el dólar estadounidense fuera la moneda de reserva mundial. Sin embargo, solo 6 años después, en parte debido al estado del bienestar y al estado bélico de Estados Unidos, es decir, al gasto excesivo, Nixon tuvo que cerrar la ventana del oro en 1971, dejando así de vincular el valor del dólar estadounidense al del oro en términos fijos. Conviene recordar que en aquel entonces eran $35 la onza. Ese era el valor establecido. En enero del año pasado, rondaba los $2,650, y un año después ahora está en $5,160. Así que se puede ver este aumento desmesurado. No es tanto que el oro esté subiendo, sino más bien que el dinero fiduciario está perdiendo valor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí y qué importancia crees que tiene? Soy amigo del propietario de BitChute, un hombre llamado Jeffrey Wernick. Escribió un excelente artículo que publiqué en sonar21.com hace 3 días. Describía el papel y el significado del dólar estadounidense como moneda de reserva. Como señalaste, antes del 72 el dólar estaba directamente vinculado al oro, así que se sabía que estaba respaldado por oro. Después del 72 quedó respaldado por nuestra promesa. Confía en nosotros, tu dinero estará ahí. En ese momento se convirtió en el principal medio para comprar petróleo, por lo que pasó a ser lo que llamamos el petrodólar. Ser la moneda de reserva de esa manera significaba que una de las razones por las que a la gente le gustaba era que Estados Unidos era predecible. Teníamos un sistema legal estable, bueno, creíamos que estable, un sistema judicial que en general actuaba con bastante equidad. Había, ya sabes, los típicos enfrentamientos políticos de un lado a otro, pero no existía una gran inestabilidad ni agitación, la gente tenía confianza, y Estados Unidos no utilizaba el dólar como un garrote político para golpear a otros países, se usaba como una herramienta económica. Eso ha cambiado ahora con Donald Trump, de forma drástica. Quiero decir, Trump no fue el primero, pero la aplicación de sanciones en un amplio espectro, da igual si eres amigo de Estados Unidos o un supuesto adversario, todo el mundo está siendo sancionado. Y con los países del BRICS, esto comenzó con Rusia después de la operación militar especial en 2022. Cuando desconectaron a Rusia del sistema SWIFT, en realidad le hicieron un favor. SWIFT, para quienes nos escuchan o nos ven, es básicamente un sistema de correo electrónico entre bancos para mover dinero. Es como si dijera, oye Glenn, te envío $1,000 desde esta cuenta, abónalos en esa otra cuenta. Pues bien, al igual que el correo electrónico que la gente usa en casa, existe algo llamado spam. Algunos mensajes se pierden, así que no es un sistema digital, sino realmente un sistema analógico que a veces tarda 1, 2 o incluso 3 días en completar el movimiento del dinero. Bueno, los chinos han creado ahora algo llamado Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos, SIPS. Es digital. Te lo envío,
Es como si te mandara un mensaje de texto y listo, hecho. Así que Rusia empezó a distanciarse, o se vio obligada a distanciarse, de Occidente. Y luego, con China enfrentándose a todas esas amenazas de Trump y Biden, de repente aceleraron el desarrollo de la infraestructura financiera de los BRICS. Lo que estamos viendo ahora es una de las razones de este aumento tan espectacular en el precio de la plata y el oro, especialmente de la plata. En la primera semana de octubre, la plata estaba a unos $45 la onza y hoy ronda los 103 o 114 dólares la onza. Un aumento increíble. Lo que está ocurriendo es que todos estos países, en particular China e India, solían comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando compras un bono del Tesoro estadounidense, básicamente estás prestando dinero a Estados Unidos. El país te da un pagaré. De acuerdo, te pagaremos X% al mes y luego habrá una cantidad X pendiente al final del plazo, ya sea de 6 meses, 2 años, 9 años, lo que sea. Pues bien, estos países que antes tenían enormes cantidades de bonos del Tesoro de Estados Unidos, los están vendiendo y ahora están comprando oro y plata porque quieren tener algo de valor real. No quiero entrar en todos los entresijos del mercado de papel. Puedes comprar una promesa en papel de que la plata subirá o bajará y que tendrás una participación financiera en ello. Pero si los poseedores de ese papel no tienen realmente la plata que respalda la promesa, lo único que obtienes es un pagaré. No vas a tener dinero real. Por eso la gente está optando por la plata física. Lo que estamos viendo ahora mismo es que en Nueva York, donde intentan mantener la cantidad en papel vinculada a la cantidad física, la están vendiendo a 113 dólares, pero en Shanghái la venden a 127 dólares. Así que de repente la gente en Estados Unidos puede comprar la plata aquí por 113 dólares. Cuesta aproximadamente unos 50 centavos por onza transportarla al extranjero y luego pueden enviarla a Shanghái. Así que ahora lo compraste por 113 dólares. Añades 50 centavos más, 113 como 50 dólares, y luego lo vendes en Shanghái por 127 dólares. Has ganado unos 113 como 50 o 14 dólares. Eso demuestra lo roto que está el mercado ahora. Uno de los factores principales en esto son los países BRICS, Rusia, China, India en particular, pero también Brasil. Están deshaciéndose de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y comprando oro y plata. Según se informa, planean lanzar una moneda de los BRICS, vinculada al oro que posee cada país y a un porcentaje de su propia divisa. Aún está en desarrollo, pero lo que estamos viendo es la fragmentación, el colapso de este sistema financiero internacional. El sistema de Bretton Woods que Estados Unidos estableció después de la Segunda Guerra Mundial y que ha sido la fuerza dominante en la economía global durante más de 80 años. El tema del oro papel es bastante crítico, porque de nuevo, esto solo funciona cuando hay confianza. Si te vendo algo de oro papel, no hay problema, siempre y cuando creas que puedes devolverme ese papel y yo te daré oro real. Pero existen diferentes estimaciones sobre la cantidad de oro papel que hay en circulación. Tienden a variar entre 20 a 1 y 100 a 1. Es decir, por cada onza de oro real, la gente comercia entre 20 y 100 onzas en papel. Esto es oro falso o de papel. Es de hecho algo bastante extraordinario. Si la gente realmente quisiera ver el oro, porque ya no confiara en que lo obtendría si lo pidiera, eso significaría cambiar el papel por el oro real, esencialmente una corrida sobre el oro. Y eso haría que todo el sistema se viniera abajo. Pero también es algo que mantiene los precios bajos, porque una vez que hay tanto oro o papel en circulación, ayuda a suprimir el precio. Bueno, eso es lo que llamamos la devaluación de la moneda fiduciaria. Si retrocedes, por ejemplo, al mercado bursátil estadounidense en septiembre de 1972, yo estaba empezando mi último año de instituto entonces, el precio del oro era de 35 dólares.
Luego podías observar el tamaño del mercado bursátil y obtener una cifra que mostrara la relación. Escuché que en aquella época, con el valor del índice Standard & Poor's o del índice Dow, podías haber comprado unas 4 o 5 onzas de oro. Podrías comprar, digamos, 45 onzas de oro. Hoy en día, aunque el mercado bursátil se ha disparado, en aquel entonces estaba en torno a los 3,000 y ahora está en 49,000. ¿Cuántas onzas de oro puedes comprar con eso? Ahora son unas 8. Así que sí, aproximadamente 8. De repente lo que ha ocurrido es que la moneda de papel ha perdido su valor de forma drástica. El oro y la plata siguen manteniendo su valor y por eso los países los están comprando cada vez más. Eso también está creando una escasez, que es uno de los factores que impulsa los precios al alza. Pero la gente no debería ver esto únicamente como un fenómeno económico. Es un fenómeno político-económico. Y es histórico. Estamos presenciando algo ahora que, ya sabes, es como cuando tú crecías y yo crecía. Oías hablar de la Gran Depresión y de cómo los corredores de bolsa en Nueva York se tiraban por las ventanas y se suicidaban. Ahora estamos viviendo un fenómeno similar sobre el que la gente mirará atrás. No estoy seguro de cómo lo llamarán, quizá la gran reasignación monetaria, pero el reinado del dólar se ha acabado. Es como ese pollo. Le cortas la cabeza y aún puede andar un rato, pero al final cae muerto. La moneda estadounidense está en serios problemas. The U.S. currency is in serious trouble. Lo que dijiste sobre la previsibilidad y la confianza es importante, porque hay una ventaja en tener una moneda mundial única, que todo el mundo use el mismo dinero, en términos de costes de transacción. Quiero decir, hay muchos beneficios si se hace de forma responsable y, por supuesto, si la inflación se mantiene en un nivel aceptable. Pero eso le da a Estados Unidos una enorme cantidad de poder para mantener déficits masivos, porque la inflación es una forma de imposición. Es decir, se puede imprimir dinero nuevo y luego devaluar el dinero existente en el sistema internacional. En otras palabras, el gobierno estadounidense puede imprimir dinero nuevo para sí mismo, y entonces el valor de las reservas en dólares que posee el resto del mundo se reduce. Así que es una forma de imposición, y no se quiere ver una imposición irresponsable durante el declive imperial. Y lo que empeora las cosas, por supuesto, es si el dólar, como dijiste antes, también se convierte en un arma, restringiendo el acceso a él. Ahora bien, para un país como Estados Unidos, que ha mantenido esencialmente un imperio global respaldado por el dólar estadounidense, esto es una catástrofe. Quiero decir, incluso los principales adversarios de Estados Unidos, ya sea China o Rusia, no quieren ver a Estados Unidos caer de rodillas. Creo que preferirían ver una retirada gradual y que siga siendo un polo de poder estable en el sistema internacional. Pero esto podría convertirse en un auténtico espectáculo de terror si no se gestiona adecuadamente. Entonces, ¿qué se puede hacer en este momento? Porque no veo grandes incentivos para que países como Rusia o China sigan manteniendo dólares. Los están deshaciéndose de ellos. Lo están descargando. En realidad, uno de los mayores tenedores restantes del dólar ha sido Japón, y Japón se encuentra ahora en una gran crisis financiera. Pensábamos que la relación deuda-PIB de Estados Unidos alrededor del 127% era enorme, pero la de Japón es aún mayor, algo así como del 260% o incluso del 300%. Ahora están empezando a deshacerse de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, lo que significa que, en cierto modo, se está inundando el mercado con dólares. Y cuando la oferta de algo aumenta, su precio baja. Así que el dólar se está devaluando. Lo que eso significa es que, por ejemplo, un día podía comprar una botella de vodka en Polonia por $10, pero ahora, ya sabes, los $10 frente al zloty.
Pero ahora, ya sabes, 4 días después, con la caída del valor del dólar, tengo que pagar $14 por esa misma botella de vodka. Cuando una moneda se devalúa, por un lado puede haber un efecto económico positivo. Significa que lo que produces en tu país se vuelve más barato para que la gente del extranjero lo compre. Así que eso podría ayudar realmente a la economía. Sin embargo, si compras muchas cosas del extranjero, vas a pagar mucho más por ellas. Como con la botella de vodka, en lugar de $10, tienes inflación. Pero, en última instancia, lo que esto significa es que hasta este momento, Estados Unidos ha sido como ese chico que va a la universidad. Tiene padres y parientes que le han dado todas las tarjetas de crédito y puede comprar lo que quiera. Acumula deudas y nunca tiene que pagar, porque son los parientes, los dueños de esas tarjetas, quienes tienen que cubrirlas. Pero llega el momento en que dicen, un momento, este chico es un moroso, le va mal en los estudios o nos está amenazando, ya no vamos a pagar más. Y una vez que esos pagos se detienen, la independencia de los Estados Unidos en este caso se detiene. No puedo enfatizar lo suficiente que lo que estamos presenciando es histórico. Los historiadores como tú, o quizá ya sabes dentro de 30 años cuando seas un tipo viejo como yo, miraréis atrás y diréis, yo estuve allí, déjame contarte lo que pasó. Este fue un momento decisivo. La reorganización, el colapso en realidad, si se quiere, del sistema de la ONU en parte. Pero Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, el dólar ya no es lo que era. Y eso va al corazón de lo que señalaste antes, Glenn, la falta de confianza y de previsibilidad. Trump está actuando de manera muy errática y cuenta con el apoyo de algunos de sus principales asesores. Mientras hablamos, parece que Estados Unidos está amenazando con lanzar un ataque contra Irán. Piensa en las consecuencias económicas si lo hacen, porque Irán esta vez ha prometido, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. Aproximadamente el 45% del petróleo producido cada día por los países de la OPEP y los que no pertenecen a la OPEP, alrededor del 45% de la producción mundial, sale del Golfo Pérsico. Así que, si eso se interrumpe, dime qué efecto tendría una reducción de casi el 50% en el volumen diario de petróleo sobre la economía mundial. Quiero decir, será una buena noticia para Rusia, porque el precio del petróleo probablemente subirá a unos $150 o $200 por barril. Oye, Rusia va a estar, ya sabes, nadando en oro negro porque no tiene bloqueadas las exportaciones. Pero esos países que dependen de las exportaciones del Golfo Pérsico, sus economías, ya sabes, son las que están en problemas. Tienen reservas estratégicas. ¿Cuánto duran esas reservas? Y aquí están los Estados Unidos amenazando con esto. Ahora bien, he sugerido que Trump puede estar adoptando su típica postura de amenaza, pero debido a esta agitación en los mercados de plata y oro, puede que no quiera añadir más imprevisibilidad, más factor de caos. Pero si lo hace, esto se va a poner realmente feo. Pero Trump tiene una forma extraña de luchar contra esto. Como se puede ver, los países están reduciendo sus tenencias del tesoro e intentando diversificarse para alejarse del dólar. Básicamente les amenazó diciendo, si intentáis desdolarizar, os impondré aranceles. Lo cual es algo muy extraño, porque es como decir, si intentáis reducir la dependencia de nuestra economía, utilizaré esa dependencia como arma. Quiero decir, puede que funcione a corto o medio plazo. Los países podrían intentar quitarse a Trump de encima diciendo, vale, no lo haremos. Pero con el tiempo, esto solo les convencerá aún más de que necesitan desvincularse.
Absolutely. Es algo muy destructivo, porque si lo piensas, hay muchos países, China por ejemplo, que ven muchas ventajas en usar el dólar si no fuera tan difícil para ellos. Putin incluso hizo un comentario al respecto. Dijo que Rusia nunca decidió abandonar el dólar. Fue Estados Unidos quien tomó esa decisión al restringir su uso. Así que parece que reconstruir la confianza sería el camino a seguir. Pero este enfoque de amenazar a los países para que no usen otras monedas me recuerda a un meme que vi después de que los talibanes tomaran el poder. Había un tipo con una ametralladora, los pies sobre el escritorio, y era, ya sabes, el nuevo ministro de Finanzas de Afganistán combatiendo la inflación. Algo así. Pero esto es más o menos lo mismo, ¿no? No se puede obligar a los países a no usar tu moneda mediante amenazas. Bueno, lo vimos. Quiero decir, el año pasado, alrededor de septiembre u octubre, mientras otros países se deshacían de bonos del Tesoro, algunas de las mayores compras de letras del Tesoro de Estados Unidos procedían de Europa. ¿Y qué hizo Trump en respuesta a que Europa básicamente ayudara a Estados Unidos comprando bonos del Tesoro? Los insulta. Dice que vamos a apoderarnos de Groenlandia, le dice a Dinamarca que se fastidie e insulta, ya sabes, a Macron, Merkel y Starmer. Es como, yo lo llamo algo desconcertante. ¿Por qué intentas enfadar y provocar deliberadamente a las mismas personas de las que quieres obtener ayuda? Eso, en mi experiencia, no es normal. Quiero ser amable con quienes me ayudan. Quiero estar agradecido con quienes me ayudan. No quiero insultarlos ni amenazarlos con hacerles daño. Porque la naturaleza humana es así. No me importa si hablamos de gobiernos o de personas. Cuando haces eso, la gente busca tanto venganza como separación. Es como decir, tengo que alejarme de esta persona, está loca. No hay nada que Donald Trump esté haciendo ahora mismo que pueda tranquilizar a los líderes mundiales de que está en pleno uso de sus facultades. Y sinceramente, no sé por qué Rusia siquiera está negociando con Estados Unidos. Porque, sin importar lo que diga Trump, hay que hacerse la pregunta, si Trump llega a un acuerdo con Putin, ¿será ese acuerdo respaldado y aceptado por el resto del gobierno, por los miembros del Congreso? Y yo diría que no, absolutamente no. La única manera de garantizarlo sería, en lugar de tener un acuerdo políticamente vinculante o un acuerdo entre dos personas o amigos, querer algo que sea jurídicamente vinculante. Eso significa un tratado. Y si no veo una base de apoyo en el Congreso de los Estados Unidos, especialmente en el Senado, ese tratado tendría que ser ratificado para respaldar un acuerdo que dejaría a Rusia con los 5 antiguos oblasts de Ucrania: Crimea, Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk. Sigo oyendo en Occidente esa tontería de que, oh sí, Trump, que están negociando con Trump para posiblemente ceder o entregar algo de territorio. Aviso, gente, no va a cederlo. Ninguno de esos 5, Crimea, Zaporilla, Jersón, Donetsk, Lugansk, ahora son firmemente constitucionalmente parte de Rusia. Y Vladimir Putin ni siquiera tiene la autoridad legal para negociar la cesión de ese territorio. Acabo de hablar hace un rato con Alexander Babakov. Es el número 2 en la Duma. Y básicamente dijo, sí, no vamos a ceder nada. Ahora bien, podrían hacer algunas concesiones en lugares como Dnipropetrovsk, Kharkov, Sumy, Poltava, tal vez. Pero eso es lo que Occidente no entiende. La posición de Rusia se está endureciendo, y ahora están observando a Trump. Sabes, uno de los objetivos de Rusia en esta operación militar especial era desmilitarizar Ucrania, y parte de esa desmilitarización, y la causa principal, ha sido la OTAN. Ahora se están apartando y mirando. Parece que Trump por su cuenta está destruyendo la OTAN. La está haciendo estallar desde dentro. Así que dije que probablemente Vladimir Putin simplemente salió, se compró una gran caja de palomitas con mantequilla y está ahí sentado comiéndolas, viendo todo esto y divirtiéndose. Entretenimiento barato.
Bueno, ese es el dilema interesante que plantea todo este enfoque de Rusia. Porque por un lado, creo que el aumento gradual de las exigencias de Rusia en términos de territorio es lo principal que crea incentivos para que la OTAN busque un compromiso. Porque imagina que las líneas del frente se mantuvieran estancadas, nada se mueve, solo ucranianos y rusos matándose entre sí, no habría ningún incentivo para que la OTAN hiciera concesiones. No nuevo, y sistemático grupo en Serena. Sin embargo, una vez que el territorio empieza a cambiar rápidamente a favor de Rusia, territorio estratégico que la OTAN no quiere ver en manos rusas, como Odessa, por ejemplo, entonces se busca llegar a un compromiso y poner fin a la guerra lo antes posible. El problema, sin embargo, es que cuanto más territorio cambia de manos, más difícil se vuelve lograr la paz. Así que se genera una intensidad que no deja de crecer, y resulta difícil ver cómo van a resolver esto. ¿Cómo se puede entender entonces el temor ante la creciente tendencia de Estados Unidos a utilizar toda esta tecnología extraterritorial, básicamente empleando el dólar para exportar sus propias sanciones a otros? Por ejemplo, en la reunión del G7 en 2019, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo a los europeos que si querían participar en el sistema del dólar, tenían que acatar las sanciones estadounidenses. En otras palabras, Estados Unidos impone sanciones unilaterales y todo el mundo tiene que seguirlas. De lo contrario, te quedas fuera del dólar estadounidense, de SWIFT y de los bancos estadounidenses. Es un sistema interesante, porque Estados Unidos incluso ha multado en el pasado a sus propios socios por no cumplir con las sanciones estadounidenses. Así que sí, es bastante extraño, pero parece que solo se puede llevar hasta cierto punto. Bueno, Estados Unidos se encontraba en una posición única en la década de 1990 tras el colapso de la Unión Soviética. Teníamos un monopolio de facto. En otras palabras, la gente no tenía una alternativa fuera del sistema financiero que controlábamos. Así que nos acostumbramos a decirle a la gente, haz esto, haz aquello, salta así de alto, tienes que obedecernos. Pero lo que ha ocurrido ahora, como suele pasar en el mundo de la economía, es que se han creado incentivos para que la gente busque alternativas. Y a medida que lo han hecho, Estados Unidos ha intentado actuar con más fuerza para mantener su influencia, pero esas mismas acciones acaban alejando a más gente. Hemos visto esto en los últimos días, cuando Trump ha estado amenazando a Corea del Sur, uno de nuestros supuestos aliados más cercanos, con sanciones del 25%. También hemos visto que la UE ha firmado un importante nuevo acuerdo comercial con la India. En el pasado, pensábamos que podíamos amenazar a la India con sanciones, como si fuéramos su único mercado. Y la India básicamente ha dicho, da igual, iremos a Europa, iremos a Sudamérica. Ya sabes, hay otros países y está África. Así que de repente Estados Unidos ya no es el dueño de todo, ya sabes, material deportivo. Sabes, usamos la metáfora de un niño. Cuando tienes un grupo de niños jugando al béisbol o al fútbol, y el niño que tiene el balón se lo lleva a casa para que nadie más pueda jugar. Pues bien, ahora lo que estamos viendo es que todos los demás niños tienen sus propios balones. Así que sí, podemos coger el nuestro e irnos a casa, y probablemente se alegren de librarse de nosotros porque estamos fuera del campo de juego y francamente éramos un incordio. Así que estos países ahora se están tomando muy en serio plantar cara a las tácticas de acoso y amenazas de Estados Unidos. Veremos si Trump retira su amenaza de atacar a Irán. Porque de nuevo, ni siquiera estamos seguros de por qué está atacando. Al parecer, tiene algo que ver con querer algún tipo de acuerdo sobre lo nuclear. Bueno, no está especificado. Y está muy claro que Irán cuenta ahora con el respaldo tanto de Rusia como de China.
tienen apoyo de inteligencia, apoyo militar que incluye sistemas de defensa aérea robustos. De hecho, se supone que deben realizar su ejercicio naval anual dentro de aproximadamente un mes, y lo han estado haciendo durante los últimos 7 años. Así que, quiero decir, esto es muy delicado. Irán ha dejado claro que va a tomar represalias. Si son atacados, van a responder. Esto prenderá fuego a Asia Occidental. Bueno, este siempre fue un problema más amplio del sistema unipolar. Una vez que comienzan a surgir nuevos centros de poder también en el ámbito económico, el hegemón se enfrenta a un dilema. ¿Qué hacer? Si no se impide el ascenso de estos centros de poder rivales, entonces la hegemonía se acaba. Por otro lado, si se intenta utilizar el control hegemónico sobre el sistema económico internacional, limitar el acceso a tecnologías, productos, industrias, corredores de transporte, bancos, sistemas prominentes, tal, ese son formalmente es completamente heratuth. Incentivize the rest of the international system to decouple faster. And indeed, it would be worse instead of just Y de hecho, sería peor. En lugar de crear simplemente un sistema multipolar en el que Estados Unidos fuera solo uno entre otros, sería un sistema multipolar en cierta medida construido en contra de Estados Unidos. Y esto es una tragedia para Estados Unidos. Pasar de un sistema hegemónico a un sistema multipolar organizado en torno al principio de gestionar la irracionalidad de Washington. Quiero decir, es muy difícil ver por qué este sería el mejor enfoque para Estados Unidos. Pero ¿qué ves que está ocurriendo ahora, de cara al futuro? ¿Ves todas estas guerras contra Venezuela, contra Irán, contra Rusia? ¿Hasta qué punto están vinculadas, supongo, a la inseguridad financiera de Estados Unidos en este momento? Creo que es un factor enorme. Quiero decir, tomemos el caso de Venezuela. Todas las razones que se presentaron para justificar ir contra Maduro eran mentiras. Que Venezuela era un gran centro de narcotráfico. Pero mira, volví atrás y revisé el informe anual sobre narcóticos del Departamento de Estado. Se llama el informe NCR. Durante los últimos 10 años, el 99% de todo el fentanilo interceptado o confiscado ha salido de México. Un 1% ha salido de Canadá. Ninguno provenía de Venezuela. Así que eso era una mentira. O que Estados Unidos necesitaba controlar el petróleo venezolano. Bueno, el petróleo venezolano no es como si tuvieras café en una taza con una pajita, sorbieras el café, luego reemplazaras ese café con mitad café, mitad mantequilla de cacahuete y después intentaras volver a sorberlo. Tienes mucho más trabajo por hacer. Así que el petróleo venezolano que se extrae del suelo, unos 700,000 barriles al día, representa menos del 2% del suministro mundial de petróleo, por lo que no es significativo. Es decir, si desapareciera, el precio del petróleo seguiría siendo más o menos el mismo. Sin embargo, hay un tipo llamado Paul Singer, un multimillonario y propietario de Citgo. Resulta que tiene 3 refinerías en el Golfo de México, ahora llamado en broma el Golfo de América o Trump World, que están específicamente diseñadas para procesar petróleo venezolano. Y al refinarlo, eso significa que se añaden aproximadamente entre $15 y $20 de coste por barril de petróleo, y ese dinero va al bolsillo de Paul Singer. Bueno, haz las cuentas. 700,000 barriles al día, $20 por barril añadidos debido al refinado. Eso probablemente supone unos $4,000 millones al año en ingresos para el señor Singer. Singer es un donante político de Donald Trump. Eso es lo que estaba ocurriendo allí. Se trataba de un pago a un partidario político. Del mismo modo con Groenlandia, si miras hacia atrás en los últimos 75 años, no recuerdo ni un solo caso, quizá puedas citar uno, en el que Estados Unidos quisiera hacer algo militarmente desde Groenlandia con fuerzas estadounidenses, enviar más personal o mover equipo, y que Groenlandia dijera, no, no puedes hacer eso, o que Dinamarca dijera, no, detente.
No recuerdo ni un solo caso en el que se haya denegado. Así que hay que dar un paso atrás y preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Porque ya tenemos bases allí y el derecho a utilizarlas. ¿Qué es lo que Trump está intentando hacer? What is it that Trump's trying to do? And there's another billionaire, Ron Lauder. Y hay otro multimillonario, Ron Lauder, que tiene algunos intereses económicos en Groenlandia que quiere explotar. Así que realmente parece que Trump está usando el mundo como su propia hucha para, ya sabes, pagar a sus partidarios y cerrar acuerdos ventajosos. No tiene nada que ver con su afirmación de, tenemos que frenar a Rusia y China. Quiero decir, China no va a navegar por el estrecho de Bering hacia el Ártico con ayuda rusa. No necesitan recorrer medio mundo para, entre comillas, pasar por Groenlandia. No va a ocurrir. Y del mismo modo, Rusia tiene aproximadamente el 53% del círculo polar ártico rodeado por su propio territorio. No necesita añadir Groenlandia. Así que, como dije, vemos que estas decisiones no se toman con estrategia y visión, sino que se hacen por pura corrupción. Sí, bueno, me preguntaba, sin embargo, el problema, por supuesto, para Estados Unidos es que durante todas estas décadas han podido exportar gran parte de su inflación. Es decir, todo ese exceso de dólares ha sido bien recibido por el resto del mundo, así que podían mantener la impresora de dinero funcionando a toda máquina. Pero ahora que los países ya no compran bonos del tesoro, no necesitan comerciar utilizando el dólar, no solo como moneda de reserva, sino también como moneda de intercambio. Todos esos dólares podrían volver en masa a Estados Unidos. Se convierte en un juego de las sillas musicales. No quieres ser el último en quedarte con esos dólares cuando la música se detenga. Entonces, ¿qué crees que pasará de ahora en adelante? Última pregunta. ¿Ves venir una crisis financiera masiva? Porque he estado viendo muchos informes sobre multimillonarios vendiendo activos, preparándose para un gran desplome. ¿Y qué es lo que oyes, ves o ves que está ocurriendo en este momento? What is it that you hear or see happening at the moment? Well, I think the most likely scenario is the United States is going to get. Bueno, creo que el escenario más probable es que Estados Unidos vaya a sufrir una ola de hiperinflación. Viví en Argentina, llegué a finales de diciembre del 83 y viví allí durante todo el 84, el primer año de la presidencia de Raúl Alfonsín. En aquel momento, Argentina estaba devastada por una inflación anual del 1000%. Es realmente algo que hay que vivir. Quiero decir, la gente no necesariamente muere en las calles, pero es una completa disrupción de la economía. Antes de eso, esto fue en 1984, 6 años antes, viví en la ciudad de Córdoba, que era la segunda ciudad más grande de Argentina después de Buenos Aires. En 1978 en Córdoba, había un avión que despegaba alrededor de las 10 de la noche, porque el vuelo hasta Miami duraba unas 8 horas. La gente se subía al avión, volaba a Miami, bajaba, pasaba por aduanas y a las 9 de la mañana ya estaba de compras, simplemente comprando cosas para llevar de vuelta a Argentina. Volvían al aeropuerto de Miami hacia las 2 de la tarde para volar de regreso, llegando alrededor de las 10 de la noche. Y básicamente hacían todo eso solo para ir de compras. Quiero decir, la moneda argentina era tan fuerte en que me podían comprar cualquier cosa. Pero luego, 6 años después, cuando sufrieron hiperinflación, tenía un amigo que era panadero. De hecho, él suministraba pasteles a aerolíneas argentinas, así que ganaba bastante bien. Cuando vendió su casa, recibió, quiero decir que fueron unos 2 millones de pesos, que en ese momento era bastante dinero. 1 año y medio después, esos 2 millones de pesos apenas alcanzaban para comprar una botella de Coca-Cola. Es decir, fue simplemente la devaluación de la moneda. Así que creo que hacia eso se dirige Estados Unidos. Vamos a enfrentarnos a algo parecido, porque nuestra deuda, y la de Japón también, no va a limitarse solo a Estados Unidos.
Todos los países que han estado pidiendo prestada moneda fiduciaria van a tener que enfrentarse al hecho de que esa moneda ha perdido completamente su valor. El oro y la plata permanecerán intactos. Sabes, he vivido algo parecido y creo que eso es lo que vamos a afrontar. Lo que hace es destripar, literalmente sacar las entrañas de la clase media. Realmente crea una situación en la que los muy ricos apenas se ven afectados. No les afecta demasiado. De acuerdo, tienen que pagar algo más de dinero, pues que así sea. Pero tienen oro y plata, así que pueden cambiarlos. Quiero decir, uno de los negocios más prósperos en Argentina durante aquella época eran las casas de cambio. Las casas de cambios. Porque todo el mundo, cada día entraba, intentaban comprar dólares o vender dólares como yo, porque podía. Y esto fue en una época en la que podía llevar a mi esposa y a mi hijo, y a Beto y su familia, 4 hijas o quizá 2 hijas su esposa, y todos podíamos ir a cenar a un restaurante italiano y alimentar a todos por $15. Ya sabes, habrá algunas monedas que van a conservar su valor. Ahora, la ironía aquí es que creo que el rublo ruso y el yuan chino, el renminbi, van a mantener su valor intacto. Es el dólar estadounidense el que va a sufrir. Bueno, con todas las crisis internacionales que están surgiendo ahora, con China, Rusia, Irán, Venezuela y otros 5 o 6 países más en América Latina, si tomamos la palabra de Trump al pie de la letra, sin duda será interesante ver cómo se suma una gran crisis financiera a la mezcla, solo para añadir más imprevisibilidad. Tiempos caóticos, sin duda. Bueno, Larry, sé que tú también tienes otros compromisos, así que muchas gracias por dejarme aprovechar tus conocimientos, amigo mío. Bueno, lo llamas poca cosa, pero cuídate. Tú también. You too.